Hola de nuevo, corredores y corredoras, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo volumen de este informe Psicorran, el formato video podcast que lanzo desde mi proyecto, desde Psicorran Project, en los que analizo diversos puntos relacionados con los mundos de la psicología y, por supuesto, del running. En primer lugar, diréis, ¿qué hace este friki con dos medallas aquí colgadas para grabar este vídeo? Iba a comentar que en esta ocasión los 4 puntos sobre los que suelo hablar en este informe Psicorran los iba a basar un poco en mi experiencia de este último mes y medio, que ha dado para mucho, pero en realidad no es algo que salga de la norma, porque si me vais siguiendo aquí, sabéis que todas las infografías, frases motivacionales, tips, vídeos que subo, normalmente se basan en mis experiencias tanto como psicólogo como corredor, y creo que eso aporta y suma, ¿no? Entonces, bueno, ahí explicando el porqué de estas dos medallas. En primer lugar, en el primer punto del informe Psicorran, en el de tips psicológicos para correr, quería hablar un poquito hoy acerca de la importancia de persistir y no rendirse. Normalmente la mayoría de corredores populares nos pasamos semanas, meses o incluso un año entero preparando un único objetivo, con un único objetivo ambicioso en mente, ya sea acabar una media maratón, realizar por primera vez una maratón, acabar un 10K con un objetivo de tiempo ambicioso, el ejemplo que se os pueda venir a la cabeza. Y no descubro nada, todos sabemos, ¿no?, que cuando llega ese día que hemos marcado en el calendario hay un montón de cuestiones o de situaciones que se escapan a nuestra capacidad de control que pueden hacer que no consigamos ese objetivo que anhelábamos. Aquí ya hemos hablado otras veces de la gestión emocional de esto, ¿no?, y cómo, por ejemplo, eso puede, si no trabajamos ciertas cosas, afectar a la propia autoconfianza, ¿no? Pero en este caso lo quiero plantear desde una perspectiva un poco más conductual, y es la de que quizá en esa primera ocasión obviamente no lo has conseguido, pero hay que seguir insistiendo, probando, persistir y volver a exponerte a esa misma situación, porque tarde o temprano puedes conseguir ese objetivo. Y al final, si acabas insistiendo, lo vas a conseguir. Y no es una frase motivacional vacía, de las que de hecho yo suelo huir bastante, sino que es una cuestión de estadística. A base de probar y probar, tarde o temprano lo conseguirás. Pero muchas veces cuando no lo conseguimos a la primera nos venimos un poco abajo, ¿no?, y nos dejamos llevar solamente por ese torrente de emociones negativas. Ahí el foco atencional tiene que estar en seguir entrenando, en mantener nuestra forma física y seguir probando hasta que llegue. Por poner el ejemplo, como decía, en mi caso en particular, yo me pasé a principios de este año, me pasé nada más y nada menos que 3 meses preparando la media maratón de Elche, y cuando llegó las cosas, ya conté aquí, que no salieron como esperaba. Pero en mi caso la motivación por seguir entrenando estaba muy alta, ¿vale? Que eso también se puede seguir trabajando cuando eso ocurra. Y pues seguí unos meses entrenando y acumulando bastante volumen. Y bueno, me expuse no una, sino 2 veces a esa misma situación de competición de una media maratón. Y no solamente en una, sino en las 2 ocasiones conseguí el objetivo que buscaba hace unos cuantos meses, ¿no? Entonces, bueno, si sirve un poco como ejemplo, esto pues acaba pasando, y hay base, como digo, de poner nuestro foco atencional en continuar y seguir probando. Al final también hay un elemento aquí de presión importantísima, ¿no? Y precisamente hablando del segundo punto de este informe Psicorran, que es el rincón del psicorunner, cuando subí precisamente el vídeo de mi entrada a meta en la media maratón de Albacete, uno de vosotros, compañero, amiguete también runner, me preguntaba en esta ocasión cómo había sabido gestionar esa presión deportiva por conseguir ese objetivo que buscaba, que anhelaba. Y además a mí era algo que ya me traía de cabeza si me iba siguiendo por aquí. Como se suele decir, en casa del herrero, cuchillo de palo. Pues por hablar un poquito de lo que hablé con este amigo, ¿no? En mi caso en particular, lo que utilicé fue ponerme un objetivo, por ejemplo, secundario, en el sentido de, bueno, para esta media de Albacete, si no puedo conseguir el objetivo que busco, al menos intentar mantener un tiempo similar a la media maratón que había realizado unas semanas anteriores. ¿De acuerdo? También me simplifiqué mucho esta estrategia psicológica que siempre comparto antes de cada carrera, la simplifiqué de una manera muy adecuada y muy concreta para ese contexto específico en esa ciudad en particular, en Albacete, y además también trabajé un poco la parte del lenguaje interno, que todos los deportistas con los que tengo la suerte de trabajar es algo que siempre lo acabo metiendo en su estrategia también psicológica para las carreras. Y utilicé un anclaje, una idea que me fue bastante útil ese día, que fue la idea de mi marca no me define. Al final buscaba un objetivo de resultado, de tiempo, y eso a veces sabéis que puede ser muy tóxico, muy dañino. Utilizando esta palabra o esta frase cuando empezaron los momentos de dificultad y fatiga, y sobre todo los 2 últimos kilómetros que los sufrí bastante, me ayudó, y al final pues me quitó un poco la presión de
de tener que estar a tope y tener que hacerlo bien. Al final la experiencia fue súper positiva. Es algo que yo, por ejemplo, utilicé, como digo, para reducir o rebajar esa presión. Y al final el resultado fue muy bueno. Voy a enseñar la medalla, no sé si se verá bien en el vídeo, ¿vale? Esta medalla tan bonita de la media maratón de Albacete, no sé si se verá ahí el tiempo, 1 hora 17:33, casi clavando los tiempos que buscaba y bueno, una experiencia bestial. Y precisamente hablando del tercer punto de este informe Sicorran, que es el de las camisetas con historia, la que yo he puesto ahora mismo, es la camiseta de esta media maratón de Albacete, que además es muy chula, materiales reciclados y sin darme cuenta se ha convertido ya en mi camiseta favorita para correr este caluroso verano. Agradecer, por supuesto, al Instituto Municipal de Deportes de Albacete la superorganización, el postcarrera, que fue muy chulo y que, bueno, todo lo que me permitió conseguir esa marca que para mí pues fue una experiencia súper chula y no será, por supuesto, ni mucho menos mi última vez corriendo en Albacete. Ya era una ciudad que me gustaba mucho y ahora pues muchísimo más. Y en cuanto al último punto de este informe Sicorran, que es el de esas últimas experiencias, resultados y otros aprendizajes, que han habido otros aparte de esto de Albacete, sí que quería hablar un poquito de esta carrera nocturna de 10 kilómetros de San Juan de Alicante, que fue este mismo fin de semana, el pasado fin de semana, el sábado, y en el que precisamente una de cal y una de arena las cosas no salieron como buscaba. Como se suele decir en estos casos, peté la segunda vuelta, era un circuito de 5 kilómetros 2 veces, peté la segunda vuelta por un poco el calor, la humedad, apareció flato, que no me suele aparecer y apareció, y principalmente porque se me pasó el avituallamiento líquido, corrí sin agua y hubo un momento en los 2 últimos kilómetros que notaba, ¿no?, esa deshidratación de una manera bastante evidente y al final me tuve que dejar llevar y llegar a meta como buenamente pude. Aún así, el resultado final, pues en perspectiva en la carrera fue bastante positivo. Voy a enseñar también esta otra medalla, ¿vale? Que los compañeros de Cool Race aquí en la zona de Alicante siempre se la curran muchísimo, ¿vale? Y bueno, ahí pone el resultado, que bueno, fui segundo de mi categoría, de la categoría veterano A. Y al final, pues bueno, pues fue una sensación un poco agridulce. Además, ya es la segunda ocasión en las carreras de estos compis de Cool Race que me quedo con esa medalla de chocolate en la general, el 4.º puesto. Así que bueno, por hilarlo con lo que decía al principio, espero, ¿vale?, me hace mucha ilusión que en base a insistir alguna vez pueda traspasar esa barrera, ¿no?, de este 4.º puesto, y me haría también mucha ilusión, no lo voy a negar, conseguir un tercer puesto en una categoría, en una clasificación general, aunque sean carreras familiares y de pueblos pequeños como son estas, pero que bueno, que están súper bien organizadas. Yo a esta de San Juan le tengo un cariño súper especial, pienso correr todos los años, agradezco mucho que esta empresa la siga organizando y bueno, aún así, a pesar de este mal trago, si lo pongo en la balanza me quedo obviamente con el resultado que obtuve en la media de Albacete, que para mí es un resultado deportivo que valoro muchísimo. Todavía sigo en una nube, ya han pasado ya varias semanas. Sigo trabajando con la medalla esta que os enseñaba justo al lado del ordenador, siempre viéndola, porque me motiva y me hace valorar mucho toda esta gran temporada y recorrido de estos años y este proyecto también de Sicorran y de teneros aquí. Así que la verdad es que muy agradecido, me emociona incluso, ¿no?, al hablarlo y pensar en ello. Pero bueno, poco más, no me enrollo más, que ya bastantes ideas creo que hemos desgranado. Y nada, hasta el próximo informe Sicorran, como siempre digo, hay que ponerle cabeza y más sobre todo con los calores, llevar mucho cuidado. Y nos vemos este próximo otoño en todas esas competiciones, en todas estas actividades que espero que sigáis acompañándome en ellas. Un abrazo y a seguir dándole